insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Dios supremo, insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Solo tú, nuestro presente. Eres tú. Muy buenas noches, amada iglesia. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.
Gracias a Dios por su bendición que de verdad es abundante y profusa en nuestras vidas. Qué bendición acabamos de vivir, ¿verdad? En este congreso que tuvimos, donde cada vez nos damos cuenta que como Dios ha hablado, ¿verdad? Cada congreso trae su gloria. Y ese congreso que pasó, mis hermanos, es uno de los muchos que ha bendecido nuestra vida. Un congreso donde la confrontación del Espíritu de Dios a nosotros fue muy fuerte. Pero, ¿qué podemos nosotros ahora retener de eso para vivirlo y para expresarlo? Es necesario que nosotros, si no pusimos la debida atención a las enseñanzas y a todo lo que nos corresponde como cuerpo de Cristo, pues vayamos una vez más a ver esas enseñanzas donde seguimos siendo edificados cada vez que usted va y toma la decisión de volver a escucharlas. Porque al volverlas a oír, seguramente Dios seguirá hablando a nuestros corazones. Hoy es un día para ser edificados. Este día, mis hermanos, donde Dios sigue hablando a nosotros y trabajando el corazón de Misión Cristiana El Calvario. Qué tiempos tan hermosos nos ha tocado vivir y qué tiempos de verdad que debemos de disfrutarlos. Recuerde lo que dice el salmista David. Su palabra, lo que recibimos de Dios, es un deleite, debe de ser un deleite para nuestras vidas. Y es, mis hermanos, recibirlo para comerlo, para digerirlo, para disfrutarlo y ser edificados y aplicar las cosas. Ya que en este congreso nosotros aprendimos y hemos venido aprendiendo desde Reforma Apostólica esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de expresarla, es tiempo de vivirla, es tiempo, mis hermanos, de poner por obra todo lo que está escrito de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Pero eso requiere de mi parte que ponga la debida atención y tome mi responsabilidad y mi compromiso con el Señor. Voy a dar gracias a Dios esta noche, mis hermanos, por ese amor tan infinito de Dios para con nosotros. Porque Dios no se equivoca. ¿Sabe usted que Dios es perfecto en todo lo que hace? Él es así. Y cuando nos habla y nos recalca y nos sigue hablando en un área de nuestras vidas, es porque ya hemos oído, pero no hemos corregido. Entonces Él no se equivoca en nada. Y hoy vamos a dar gracias a Dios, principalmente por ese cuidado que está teniendo con Misión Cristiana El Calvario y con nuestras vidas, mis hermanos. Y que nos sigue hablando. Es por ese amor, es por esa misericordia que Él sigue manifestándose a nuestras vidas. Padre, muchas gracias te doy en este momento, bendito Dios Todopoderoso. Qué hermoso es saber y entender que sigues hablando a nuestras vidas y que esa misericordia se sigue extendiendo, Señor, pero no para que nosotros sigamos en la misma condición, sino que avancemos, Señor, al propósito eterno en Cristo Jesús. Muchas gracias por Misión Cristiana El Calvario, Costera Diamante. Hoy bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y que todos estemos con la debida atención, Señor, recibiendo lo que tú hables y estás hablando a nuestras vidas en esta noche. Gracias porque te revelas, tu palabra se revela para que nosotros la hagamos vida también en nosotros, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús,
Te doy gracias por este tiempo que me permites poder compartir, pero también al mismo tiempo recibir la vida tuya, bendito Dios. Gracias, gracias Señor por tu iglesia, por tus hijos y por la obra que sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a aprender el día de hoy, vamos a seguir aprendiendo, mis hermanos, cómo es que nosotros como cuerpo de Cristo nos corresponde expresar esa plenitud de Cristo. Viviendo lo que Él nos habla, de esa manera se debe de expresar. Lo que Dios habla en nuestra vida, usted de antemano sabe que es de bien, dice la Escritura, y no de mal. Entonces, de verdad que nuestro corazón debe de llenarse de regocijo, de gratitud. No debe de ser una carga ni sentir tedioso y decir siempre Dios nos habla lo mismo y lo mismo. Y siempre nos están recalcando lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque es el diseño de Dios. Pero aparte, mis hermanos, Dios nos va a seguir hablando hasta que nosotros nos corrijamos, hasta que nosotros hagamos, hasta que nos encaminemos en lo que Él quiere totalmente, mis hermanos, porque no podemos estar nosotros sí queriendo hacer lo que Dios dice, pero a la misma vez viviendo nuestras vidas a nuestra manera. Eso no es diseño. Entonces, ¿por qué nos sigue hablando? Porque quiere que entremos al orden de una vez por todas. Han pasado los años y Dios hasta el día de hoy nos sigue recalcando deficiencias que hay en nuestra vida, pero que ya deben de ser quitadas. Ya debemos de despojarnos nosotros de aquello que nosotros sabemos que nos impide avanzar muchas veces. Y que por esas cosas o faltas que a veces tenemos, deficiencias en nuestra vida, es que no podemos alcanzar lo que Dios ha dicho. Hablamos y enseñamos de manifestar el poder de Dios. Hablamos y enseñamos de ser una iglesia adoradora, evangelizadora, discipuladora, transformadora y que manifiesta el poder de Dios. Sí lo hablamos y sí lo conocemos y sí lo sabemos. Pero es que no es el tiempo solo de eso. Es un tiempo de verdad valioso en Cristo Jesús, de que pongamos manos a la obra en todo y se vea todo lo que estamos aprendiendo, de expresar a Cristo en nuestras vidas. De que la gente pueda ver a Jesucristo en nosotros y diga si es verdad lo que están enseñando, si es verdad lo que viven, si es verdad que Dios existe, que está vivo, que Él obra, que Él transforma, que Él cambia. Pero, ¿por qué no se ha visto tan visible y palpable en nosotros? Porque todavía batallamos con nosotros mismos. ¿Cómo va a salir de aquí, de mi parte, para poder dar libertad a otros cuando ya nos han enseñado que debemos de vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres? Debemos de vivirlo para hacer libres a otros. Pero no se puede mientras yo esté batallando con mi propia vida, con mis propias emociones, con mis propios pensamientos, con lo que yo necesito primero. Es ser libre aquí, es entender, es ejecutar y avanzarle para que así se vea Dios en nuestras vidas como nos hablaron en el Congreso. No es posible que estemos siendo a estas alturas gente con un carácter incorrecto, con expresiones que no van de acuerdo a lo que Dios nos habla. Las palabras que Jesucristo hablaba siempre concordaban con lo que Él vivía. En uno de los libros dice que
Nadie nunca señaló a Jesucristo en uno de los libros que tenemos en los adiestramientos, donde nos enseña el estilo de vida de Jesús. Dice que jamás nadie señaló a Jesús diciéndole, tú enseñas una cosa y vives otra. Es que eso no es el diseño de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a ver aquí en Gálatas 3:27, donde nos habla y donde nosotros debemos de entender por qué Dios nos está pidiendo o nos está hablando para que ya nuestras actitudes y nuestra vida cambie totalmente. A esa transformación que Él quiere y pide de nosotros. Aquí nos menciona en Gálatas 3:27, dice, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Tiempo presente. Ahora actúan como Él. El Señor nos llamó con propósito divino. Fuimos nacidos de nuevo. Fuimos bautizados en Cristo, como nos menciona aquí. Y cuando fuimos bautizados, fuimos unidos con Él. Y por eso dice que como fuimos unidos con Él, ahora dice, actuamos como Él. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que lo estamos viviendo? Porque sí fuimos unidos en el nuevo nacimiento. Sí fuimos unidos a Él, nos hicimos uno con Él. Ahí donde plantó toda su potencia, su genética, su poder en nuestras vidas, su naturaleza, todo. O sea, su capacidad completa para vivir como Él. Así como dice aquí, y para actuar como Él. ¿Será que actúo como Cristo? Con justicia, como nos enseñan. ¿Será que actúo con paciencia? ¿Será que actúo con fidelidad, con integridad, con pureza? Porque eso Dios nos ha hablado. La pureza interna que debe de haber en nuestros corazones, ¿verdad? No solo para con el cuerpo de Cristo, sino para con toda la gente que nos rodea, con quien tú tienes acercamiento o relación. ¿Actuamos como Cristo? ¿Tenemos esa capacidad de Él? Porque Él ya no la dio, pero ya la desarrollamos, ya la tenemos en nuestra vida para ser esa clase de hijos que Dios quiere, porque estamos unidos a Cristo. Entonces, si estoy unida, no se debe de ver otro actuar, porque dice, ahora actuamos como Él. Ese actuar en ese vivir, en ese caminar de esta vida, en ese moverte donde quiera que estés. Actuamos como Él. Entonces, es necesario. Actuamos y reaccionamos como Cristo, como en ese momento que lo iban a despeñar. ¿Se acuerdan que no se puso a alegar, no se puso a pelear, no se puso a decir, pero ¿por qué me van a hacer esto? ¿Yo qué culpa tengo? Yo no he hecho nada malo, yo solo les enseño lo bueno. Simplemente el Padre se manifestó a su favor por la obediencia que Jesucristo tenía con el Padre. Ese actuar del Padre estaba en Cristo. Ahora mi actuar, mi caminar y todo debe de estar en Cristo Jesús, entendiendo eso. Entonces nosotros en este momento y en este tiempo debemos de comprender el amor infinito de Dios para nuestras vidas, mis hermanos. Porque Dios nos ha hablado desde hace mucho tiempo, de muchas formas, de muchas maneras, y ahora nos habla por medio del Hijo. Fíjense qué bendición de Dios. Él ha hablado desde siempre.
y nos sigue hablando, pero ahora claramente dice, por medio de su Hijo Jesucristo. Se manifestó como hombre en la tierra para darnos ejemplo cómo debes de conducirte tú y cómo me debo de conducir yo. Porque recuerda que Jesucristo en la tierra vivió humanamente su vida terrenal como un hombre, no como Dios. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que se puede obedecer absolutamente al Señor como Él ha dicho. Entonces aquí vemos también en Colosenses 2:9, en Colosenses 2:9, en la TLA, dice, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Estamos completos en Él, como dice la Escritura. Dice que Cristo reina sobre todo. Habla de su soberanía. Ese Dios soberano a ti y a mí nos ha hecho completos en Él. Que no nos falta cosa alguna. Que no decimos, híjole, pero es que si tuviera esto, entonces yo podría obedecer. No, no nos falta nada. No nos falta nada, mis hermanos, para que nosotros hagamos como Él nos ha dicho. Porque estamos unidos a Él, es que a nosotros, mis hermanos, no nos falta nada. Y como dice aquí, en el Colosenses 2:20, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Aquí va una pregunta importante e interesante, fíjense, dice, entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? Entonces, lo que dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Colosa, y Dios nos lo habla a nosotros también en este tiempo, si tú estás unido a Cristo, naciste de nuevo, entendemos esa unión ahora en Cristo, ¿por qué nos comportamos de una manera como si todavía estuviéramos sujetos a esos espíritus malos, pecaminosos, obras de la carne, que nos sacan totalmente del orden establecido por Dios? ¿Por qué hace esa pregunta? Hace aquí. Entonces, ¿por qué estamos viviendo de una manera incorrecta, en pocas palabras? Dice, entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran prácticamente bajo el dominio de Satanás? ¿Se imaginan? A una iglesia diciéndole eso. Dios a nosotros nos sigue hablando lo mismo. ¿Por qué creen? Porque todavía Dios nos conoce a todos y conoce nuestro comportamiento. A ver, Hortensia, si tú estás unida a Cristo, ¿por qué tienes ese comportamiento? ¿Por qué te comportas grosera, altanera, orgullosa, chismosa, altiva, cizañosa, maliciosa? Fíjense, todas las cosas que Dios no quiere que estén en nosotros. Limpiémonos, como dice la Escritura. Tenemos todas las cosas, no nos falta nada, mis hermanos.
Este no es un tiempo para que la iglesia solamente se esté fijando en todas las deficiencias. Ah, pero que fulano de tal y que sutano y que yo no voy. A ver, ¿por qué se comporta así si él es discipulador? ¿Por qué se comporta así si ella es discipuladora? Es un asistente. A mí, mis hermanos, Dios me está demandando una medida porque me ha dado todo lo que yo necesito. Entonces, de acuerdo a lo que Dios me está hablando a mí, es a lo que debe de ser mi comportamiento. Le dice a la iglesia, ¿por qué se comportan así? Como si todavía el enemigo los está dominando prácticamente. ¿Por qué tenemos cosas incorrectas en nosotros, ocultas muchas veces? Mis hermanos, de verdad que la misericordia de Dios ha sido muy grande para con nosotros. Y en una ocasión la profetisa nos enseñaba y nos decía, a veces decimos, no pasa nada. No pasa nada, pero pasa mucho, porque no estamos haciendo lo que Dios dice. Estamos perdiendo el tiempo, estamos siendo inútiles, no estamos siendo útiles en el reino de Dios. Por eso es necesario que yo entienda completamente mi posición en Cristo Jesús como hijo, la identidad que tengo de hijo. Si yo no entiendo la identidad de hijo que tengo, entonces mi comportamiento será como todos los demás. Hay cosas en las que nosotros ya debemos de entender que no debemos de ser partícipes, mis hermanos, ni en ocultar nada, ocultar cosas que sabemos que no son correctas. Más bien ayudarnos unos con otros como cuerpo de Cristo. Edificarnos, sí, con el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Ese amor que no es fingido, como dice la Escritura. Para eso somos el cuerpo de Cristo. Para que nos enseñemos unos a otros y crezcamos y lleguemos todos juntos a la medida que Dios quiere. No es agradable que muchos se queden en el camino. Ah, que se quede, pues ni modo, ya no quiere. Sí, pero esa compasión, esa misericordia, ese cuidado de nosotros todavía tiene que seguir en la vida de nuestros hermanos. Y que se ponen rebeldes y que no quieren y que critican y que tantas cosas. Pero fui puesta para edificar, con espíritu de mansedumbre, dice la Escritura. No para tomar venganza, no para hacerme de la vista gorda, no para decir, no, ese ni quiere. Ay, no, ese hermano, pues, él verá. Imagínese, a veces qué actitudes tenemos, ¿verdad? Con la gente, cuando nos hacen molestar muchas veces, cuando sí a veces da molestia que se ponen en un plan que no está bien. Pero nosotros, dice la Escritura, el que ha alcanzado madurez, el que ha entendido lo que Dios dice, va a edificar, va a enseñar, va a corregir con el amor de Cristo. No que deje que haga todo, no. El amor de Cristo es firme, el amor de Cristo es compasivo, el amor de Cristo es infinito, el amor de Cristo, todo lo que hemos aprendido y últimamente, ¿verdad? Que hemos estado aprendiendo de eso, también del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Estamos unidos, estamos completos en Cristo Jesús. Por eso actuamos como Él y por eso dice que en Él no nos falta nada, absolutamente nada. Él es el Señor de todo.
Y ahí debe de estar mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser en Cristo Jesús. No que te ¿cómo se dice? Que te desatiendas de todo lo demás. No, cumpliendo tus responsabilidades en todo lo que te toca, pero siendo uno con Cristo en todo lo que te corresponde, actuando como Él, entendiendo que eres hijo de Dios, te colocó en una posición y ahora en Él nosotros estamos completos. No hay excusa de que digamos, es que no puedo, es que no entiendo, es que no sé, se me hace muy difícil. Difícil no es, dice su palabra, no es difícil. ¿Cómo dice la Escritura que es? Que se pueden hacer las cosas. Dice, mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles. ¿Por qué se me hace difícil? Porque no estoy unida como Cristo me quiere. Porque no estoy entendida de lo que Él quiere. Porque puedo estar afanada en otras cosas, pero menos en lo que Dios quiere. Por eso se me hace difícil. Híjole, ya va a ser la hora del grupo y yo estoy ocupada en otras cosas. Ya va a ser la hora del culto y ocupado en otras cosas. Eso va a pasar, mis hermanos. Los quehaceres, las lavadas de ropa, todo pasa. Pero lo que nunca va a pasar es lo que Dios nos ha dicho y su palabra. Por eso es poner atención totalmente en lo que Dios nos habla. No le demos más importancia a otras cosas que no la requieren, pero que tú y yo a veces le damos más importancia a otras cosas que a lo que Dios nos habla. De todas maneras, entiende una cosa, mi hermano. Cuando te enfermas, cuando Dios ya nos quiere llevar de este mundo, nos lleva, dejas todo sin poder hacer absolutamente nada. Te enfermas. No voy porque yo no tengo nada de tiempo por el trabajo. Es que el trabajo me absorbe todo. Y cuando ya no tenemos el trabajo, no lo quitan o lo que sea, lo que pueda suceder. Ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que perdimos el tiempo en darle importancia a lo que no era tan importante como lo que Dios nos está hablando. Lo que Dios nos habla, como nos enseñó el profeta Ronnie, es lo más importante, en lo que debe de estar mi vida, todo lo mío, mi ser, mi tiempo, mi desgaste. Como quiera nos envejecemos, ¿verdad? Eso hemos aprendido. Hay que ponerlo por obra. Pasan los años y vamos decayendo en nuestro cuerpo físico, que las proteínas, que quién sabe qué tantas cosas se nos van terminando. ¿Y acaso tú puedes hacer algo para que vuelvas a esa juventud esplendorosa que muchas veces la gente, cómo se siente por esa juventud resplandeciente que tiene la gente? Qué bonita la juventud, porque también Dios la ha dado. Qué hermoso cuando fuimos jóvenes, niños, jóvenes y todo lo que pasó en nuestra vida. Pero no nos olvidemos que todo tiene su tiempo. Entonces, mis hermanos, este cuerpo también se desgasta, pero que se desgaste en lo que Dios quiere. Que termines tus días llenos de vida en el reino de Dios, fuerte, entendiendo la voluntad del Padre. Y que aunque estés en una cama, a veces enfermo, sintiéndote mal, agotado, triste, como sea, yo sé que mi Redentor vive.
¿No dice así la Escritura? Del polvo me puedes levantar. Una enfermedad no tiene por qué hacerme que yo reniegue de mi Señor y del que me dio la vida. Y que porque no suceden las cosas como yo quiero, no tiene por qué resentirse mi corazón. El corazón tiene gobierno, las emociones tienen gobierno. Entonces no debemos ni podemos permitirnos eso, mis hermanos. Entonces, vamos entendiendo esto. Como estamos unidos a Él, debemos de actuar como Él. Como nosotros nos unimos también por medio de su muerte a Cristo Jesús, también dice que no nos falta nada, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que nosotros vamos a demostrar o cómo el mundo y la gente que nos rodea van a ver esa unión que hay de mí con Cristo Jesús y de Él conmigo? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo tiene que ser visible? Les voy a decir de qué manera tiene que ser visible. Dice Dios, ¿cómo vamos a demostrar que estamos unidos a Él? Viviendo como Él vivió. Colosenses 3, 1 y 2 dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que Dios quiere. Por eso es que nosotros debemos de dedicar toda nuestra vida a hacer lo que Dios quiere, porque Él nos dio vida a nosotros. Somos de Él. Él nos hizo y como dice la Escritura, no nos hicimos nosotros. Él nos hizo. Nos hizo hijos, pero como dice aquí, nos dio nueva vida con Jesucristo. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios quiere. Y aquí les voy a... Dice Dios, les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde está Cristo, gobierna a la derecha de Dios. En eso debemos de pensar, en todas las cosas que hay arriba, como dice, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Tengo compromiso con mi Señor? Lo debo de tener, porque me dio vida y me resucitó juntamente con Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo demuestro que sí tengo vida con Cristo? ¿Cómo demuestro que sí estoy unida a Él? Y que en realidad yo quiero vivir como a Él le agrada. Nos menciona aquí en Primera de Pedro 3:2. Primera de Pedro 3:2. Para empezar, debo de entender mi posición de hijo. Para poder vivir como a Dios le agrada, tengo que entender mi posición de hijo. ¿Dónde fui colocado? ¿Dónde me quiere Él? ¿Y qué es lo que quiere que haga? Aquí en Segunda de Pedro 2:3. Dos, tres. Bueno, yo anoté aquí la cita, aunque me puedes ayudar a buscar esta, Sammy. Fíjate, les voy a leer lo que dice Segunda de Pedro 2:3. Dice,
Dios utilizó su poder. A lo mejor es primera. Dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió por medio de ellas. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño y ahorita les voy a decir en qué nos dice que debemos de poner todo nuestro empeño. Segunda de Pedro 1. Es 1. Segunda de Pedro 1:2. Ok. Así aquí está. Fíjense en las cosas que debe de estar nuestra vida y pongan empeño en eso. ¿Por qué? Porque dice que Él ya nos dio todo. Dice que Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y cómo quiere que vivamos para Él. O sea, entonces aquí el Hijo de Dios entendido se puede dar cuenta que no tiene excusa alguna. Y nos menciona, pongan su empeño en esto. Y aquí nos dice, ¿en qué? En afirmar su confianza en Dios. En eso debemos de poner nuestro empeño, en afirmar nuestra confianza en Dios. ¿Cómo vas a afirmar esa confianza en Dios? Conociéndole más, entendiéndolo, mis hermanos, entendiendo más su voluntad. Pero ¿cómo la voy a entender? Tenemos los adiestramientos, los discipulados, las cosas que Dios ha revelado donde sus hijos deben de ocuparse de lo que nos debemos de ocupar. Pon tu empeño en eso. No perdamos el tiempo en otras cosas. No pongamos todo nuestro empeño en el trabajo. No es que seas irresponsable, pero a veces sí, ahí nos desvivimos en el trabajo, en la escuela, cuando me toca en la escuela. Debemos de ser responsables y hacer todo bien donde nos toque, pero mi mayor empeño es en lo que dice Dios y como dice aquí, en afirmar su confianza en Dios. ¿Y cómo te vas a afirmar en Dios? Conociéndolo más, metiéndote a obedecer, a conocer su voluntad, mis hermanos. El otro punto, esforzarse por hacer el bien. Esfuérzate, mi hermano, por hacer el bien. Y más que esforzarte, te voy a decir, eso es natural en los hijos de Dios por su naturaleza, hacer el bien, porque eso debe de ser nuestro estilo de vida. Pero pon empeño en eso, no desatendamos lo que Dios nos está hablando. Procura conocer mejor a Dios. No conozcas a Dios como Job lo conoció al principio. De oídas te había oído, pero ahora cuando vivió el proceso, mis ojos te ven. Sí, pero al principio, de oídas. Dios no nos quiere que lo conozcamos de oídas nada más, de lo que me dice el hermano, de lo que me enseñan en el adiestramiento, de lo que me enseñan en el discipulado. Allí debemos de estar, por supuesto. Pero mi empeño debe de conocerlo más, procurar conocerlo, yendo a las escrituras, como nos hemos aprendido ya. Interésate tú, que nadie te esté diciendo, ándale, te toca.
Lee las escrituras, ora, busca, haz. No, estas alturas no tienen que estarnos arreando de esa manera. Ándale, te recuerdo esto, te recuerdo lo otro, te recuerdo que hoy tenemos grupo, te recuerdo. Eso habla de una falta de compromiso y responsabilidad de mi parte, porque si yo ya sé, yo tengo que estar al pendiente. Mis hermanos, es necesario que pongamos nuestro empeño en lo que nos dice la Escritura. Y domina sus malos deseos. Dominemos. Ni siquiera vas a estar luchando y batallando. Ay, voy a dominar mis malos deseos. Ay, eso malo que tengo, ¿cómo? No se me puede quitar. ¿Cómo lo vas a dominar? Con el entendimiento de la palabra de Dios, pero con gobierno de Dios. ¿Sí? Con el temor de Jehová. ¿Cómo me va a dominar un deseo si el que habita en mí es más poderoso que cualquier deseo que pueda haber de la carne? Ay, es que me ganó. Es que, híjole, no. No, cuando tienes presente el gobierno de Dios y tú te riges por lo que dice Dios, ni siquiera vas a batallar con malos deseos. Ni siquiera les vas a permitir que estén en tu mente ni en tu corazón. No les vas a permitir. Tú, mi hermano, tú no les vas a permitir a esos malos deseos, de lo que sea. Ay, es que ando sintiendo cosas. Sácalo de tu vida. Sácalo de tu vida porque tienes el poder y la autoridad para hacerlo. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Fíjense lo que le estaban diciendo a la iglesia, que entregaran su vida cuando ya estaban en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se veía que estaban entregados a Dios. Porque no se veían determinados. Porque estaban en la iglesia y no eran pacientes. Estaban en la iglesia y no conocían a Dios como debía de ser. Como debe de ser. Entonces, por eso viene el apóstol y les dice, pongan todo su empeño en esto. En lo que vale la pena, o en lo que te debes de esforzar, en lo que debes de poner todo lo tuyo. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, todo, mis hermanos. Si ustedes, voy a leerles aquí, dice si ustedes, es 2 de Pedro 1:8, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto. ¿Cuál todo esto? Todo lo que vimos ahorita. Y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así, es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto, de modo que nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien reina para siempre. Dice que nos pongamos nuestro empeño en hacer esto. Y aún, dice, mejor. Si hacemos eso, dice, fíjense. Cada vez mejor, dice, así vivirán haciendo el bien, dice, pero quien no hace así, dice que es como lo que leímos aquí. ¿Cómo dice que es?
como si estuviera ciego. Y olvida que Dios le ha perdonado todo lo que le perdonó, todos los pecados. El que no hace como dice Dios es como un ciego, dice. Que se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho con él, que le ha perdonado, que lo ha hecho libre, que lo sacó de las tinieblas. Olvidó todo eso. Cuando tú y yo no hacemos como dice Dios, como Él nos está hablando aquí. Dice, Él ha hecho todo, todo, todo. Con su poder, dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Pero el asunto es que si no hacemos, somos como ciegos, dice. No vemos, ni tomamos en cuenta que me perdonó, que me libró todo lo que hizo por mí. Pero si hacemos, dice, deben esforzarse más por hacer todo esto, de modo que nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor Jesucristo, quien reina para siempre. Si hacemos, con gusto te dará la bienvenida. Pero si no, ¿cómo dice que le va a decir a aquellos? Señor, en tu nombre, Padre, oraba, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre sanaba enfermos. No te conozco, hacedor de maldad. Pero si haces, bienvenido al reino. Ay, qué bonito eso. Ay, sí, yo aunque sea quisiera entrar a la entrada ahí nada más. No, es todo, mis hermanos, es todo. Pero hay cosas importantes que debemos de hacer. Obedecer. Una obediencia absoluta y total, porque tenemos la capacidad, la genética, todo. Estamos bien equipados, bien equipados. No hay excusa para ninguno de nosotros de que no se puede y que yo siga en lo mismo. No es así, mis hermanos. Es el tiempo del Señor para arrepentirnos y ponernos en orden con Él. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo glorioso y maravilloso donde tú nos hablas, donde nos has dotado de todo, donde tú hiciste todo por nosotros. Pero ahora debo de comprender la posición en la que estoy y debo de entender que en ti estoy completo para obedecer totalmente a ti. Y perdónanos, Señor, porque tanto tiempo que nos has hablado. Y muchas veces, aunque te escuchamos, aunque oímos y todo lo que tú hablas, seguimos con necedades en nuestro corazón y eso ya no es posible para nosotros. Ya no debe de ser. Y perdónanos, Señor. Estamos en tus manos, somos tuyos, Padre Celestial. Es tu Espíritu obrando y hablándonos a cada uno de nosotros. Queremos obedecer totalmente, ser guiados en el camino de la verdad. Yo quiero hacer como tú dices, Padre Celestial. Muchas gracias por tu iglesia, por tus hijos. Tu Espíritu sea guiándonos en todo y dirigiendo nuestra vida. Gracias por Misión Cristiana El Calvario. Gracias por tu obra que estás haciendo y sigues haciendo en nosotros. Muchas gracias te doy, Padre. En esta noche bendigo al cuerpo de Cristo y que todos entendidos de tu voluntad caminemos al propósito y al plan tuyo, al objetivo que es Cristo Jesús. Muchas gracias te doy por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bendiciones, mis hermanos. Buena noche. Que Dios les bendiga.